Tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Queridas amigas de Retos Femeninos, bienvenidas, qué gusto que nos acompañan. Como se los anunciamos desde el día de ayer, pues hoy está con nosotros un autor que ha sido muy leído, alguien que nos ha explicado por qué somos como somos, por qué si hemos sido educados en la misma familia, ¿verdad? Hemos tenido más o menos las mismas metodologías de crianza, más o menos las mismas experiencias. Unos los procesan de una manera y otros de otra. Unos son más impulsivos, otros menos. Unos son más creativos, otros menos. Más sensibles, menos. Más extrovertidos, menos, etcétera. ¿Por qué somos tan diferentes? Y aquí está para explicárnoslos mi querido amigo Rafael Limón Vigorito. Él, además de ser un muy leído autor, desarrollista humano, tallerista excelente, conferenciante de los mejores. Además de todo eso, y este autor de este libro que me está encantando, que es Ser Más, le quiero preguntar, porque desde que llegó la pandemia, Rafa, y te quiero dar la más cordial bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Julieta. Muy bien, muchas gracias, con un enorme placer de estar en tu programa. Ya hemos tenido la oportunidad de que me invites a algún programa anterior y siempre es un enorme placer estar en tus programas. Muchas gracias, Rafa. Y fíjate que cuando empezó la pandemia, supe que habías sacado este libro que se llama Ser Más, que está basado en tus tipologías, tu famosa teoría de la personalidad que has adaptado increíble, porque Rafa nos dice que podemos ser como el águila, como el castor, como el elefante o como el mono, dependiendo de nuestra personalidad. Ahorita nos va a explicar así rápidamente, en breves palabras, porque hay que leer el libro, de qué depende ese tipo de personalidad. Pero he estado pensando mucho en ti, en esta pandemia, y por eso me puse en contacto contigo. A ver, ¿cómo estamos reaccionando cada una de las personalidades con este estímulo tan difícil, Rafa, como es el encierro, como es la amenaza de contagio, como son las pérdidas de muerte de gente cercana? En fin, el mundo nos cambió. Entonces yo digo, ¿cómo reacciona un castor ante esto? ¿Cómo reacciona un elefante, un águila o un mono? Claro, pues yo creo que lo ideal es empezar un poquitín por las personalidades para que nuestras amigas que nos escuchan y quizá algunos amigos sepan de qué estamos hablando, porque si empiezo directo a el mono hace esto, pues no saben ni de qué hablo. Pero una brevísima historia de dónde salieron las personalidades ACME. Bueno, digamos que la división de 4, hay muchas divisiones. El ser humano siempre está buscando meter las cosas en cajitas y ponerle etiquetitas, ¿no? Para entender todo. Entonces, tenemos desde la antigüedad los signos del zodiaco y hace algunos años el estructograma y después apareció el eneagrama y un montón de cosas. Entonces, yo la que conocí fue la de Hipócrates, que como bien platicábamos en algún momento, él lo que hizo fue que analizó los líquidos en el cuerpo de las personas. Claro, estamos hablando del 400 a.C., entonces, bueno, el padre de la medicina, pero de una medicina un poco antigua, pero él dividió a las personas por su comportamiento en 4, y lo que sucedió, que me pareció a mí muy interesante y por eso tomé este tema, es porque después vinieron otros expertos, que no solamente fueron Hipócrates, vino Aristóteles y dijo, mira, esta división de 4 está buena, me gusta. Y luego vinieron Erich Fromm y vinieron Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow, ya un sociólogo, Fromm un psicólogo, Jerome Kagan, un especialista en comportamiento. Y toda esta gente les gustó mucho el asunto de que las 4 personalidades, eso es una buena manera de que nos ayude para algo, ¿no? Para comprender el comportamiento de la gente. Pero tienen un pequeño defecto, en mi opinión, que es
que cuesta trabajo acordarse de los nombres. Entonces, hay gente que me dice, sí, yo tomé los temperamentos o humores de Hipócrates, pero ¿cómo eran? ¿Uno era el bilioso o el colérico? ¿O era el sanguíneo o era el flemático? Y yo digo, qué horror. Entonces, hace como unos 10, 12 añitos que publiqué mi primer libro, se me ocurrió basado en cuestiones orientales, de cómo los orientales le ponen a los comportamientos, los asemejan con animales, los chakras y diferentes cosas que hacen ellos, y pensé si le pusiera animales y el comportamiento del animal lo relaciono y encuentro a los animales, porque no está tan fácil, ¿no? Fue una buscadera ahí muy, como de meterte a un zoológico, ¿no? Y ver cómo se comportan los animales en la naturaleza para ver si podría encontrar este animal que tuviera el comportamiento similar al comportamiento de este tipo de personalidad. Y cuando lo logré, se volvió entonces una especie de memotecnia. Se volvió algo donde ya no se te olvida, sí. Porque no es el colérico y el tal. Hay otros que son colores que también han tenido mucho éxito, que son el azul, el amarillo, el verde y el rojo, pero de pronto a la gente se le vuelve a olvidar, o sea, yo era rojo o verde, porque es muy abstracto. Sí. En cambio aquí no, aquí son animales y su comportamiento. Entonces, si quieres hago un resumen rápido de los 4 o tú me digas. Me encantaría. Ya nos dijiste que te pusiste a observar los animales y eso, bueno, es maravilloso, porque mira, relacionar el águila, que es extrovertido, pero que actúa en soledad, con el tipo de personalidad colérico, por ejemplo, exacto, de Hipócrates. Exacto. ¡Wow! ¡Qué hallazgo! Exacto. Relacionar el castor con uno que es más introvertido, pero que también le gusta estar solo, con el melancólico. ¡Wow! Y tú nos dices por qué ahorita. Y luego relacionar un introvertido, pero muy sociable, como el mono, y lo relacionas tú con el sanguíneo de Hipócrates, o el flemático que es introvertido, pero que también es sociable, pero que también es así cálido, como el elefante, ¿no? Que actúa en manada, que es muy, pues muy maternal o muy paternal, etcétera. Bueno, ha sido todo un hallazgo. Y a mí me encanta tu clasificación de ACME, que es águila, castor, mono y elefante, porque inmediatamente te remite, ¿cómo es un monito? ¿Cómo es un castor? ¿Cómo es un águila? ¿Cómo es un elefante? Pero dinos, ¿cuáles serían las cualidades más importantes de estas 4 especies? Sí, pues tienes razón, fue una búsqueda y lo primero era el comportamiento y después, por mis rollos de la memotecnia que me encanta, pues quería que formaran una palabra. Entonces no formaban una palabra, ¿no? Me quedaba chachu, ¿no? Ya sé quién sé qué. Hay gente que me dice, yo soy chango, y le digo, no eres chango, eres mono, porque si no sería acche, es acme. Entonces, no era fácil, pero fui haciendo, buscando a varios, y ya cuando llegamos a estos, los describiste muy bien, ya te puedo invitar a mis conferencias y que des esa parte, por favor, Julia. Fíjate que fue para mí, sinceramente, una sorpresa. Es decir, yo publiqué mi libro. Mi libro se llama, el primer libro de hace ya 10 años, que se llama Cómo triunfar en 5 pasos. Te voy a decir de las 100 páginas o algo así, un librito chiquito. De las 100 páginas, ¿cuántas páginas hablan de las personalidades ACME? 4. Entonces, cuando terminaba yo mis primeros talleres, ya casi no doy talleres, más bien me dedico a las conferencias, y les pasaba yo la clásica hojita de qué fue lo que más te gustó, cuál fue el tema que más te llamó la atención. Y tengo en ese libro cosas como cómo establecer metas, cómo mejorar tu relación con tu pareja, cómo quitarte traumas, como un montón de cosas, según yo, interesantes en los temas. Y todo el mundo me ponía las personalidades ACME, la que más me gustó. Y yo, en serio, pero si son 4 malditas hojas de... Entonces lo fui convirtiendo en algo que se volvió incluso casi una especie de stand-up. Ahorita mi principal, digamos, fuente de ingresos y de actividad es ser conferencista. Hablando de lo que decías hace un ratito de la pandemia, es un momento en el cual, y ahorita voy a entrar a las personalidades, pero es un momento en el cual la gente está muy desmotivada. Teníamos, cuando empezó, pues,
ingenuidad, no sabíamos, desconocimiento, esperanza, etcétera. Cuando ya pasa un año, la gente ya está fastidiadísima. O sea, ya queremos darle un abrazo a alguien, por favor, ¿no? Porque qué horror, ¿no? Y aparte, encerrados y como si nos hubieran metido a la cárcel. Entonces ya hay un nivel de desmotivación fuerte. Entonces me han estado contratando mucho las conferencias y esta, que tiene que ver con las personalidades, a lo que ayuda es a comunicarnos mejor, porque la facilidad, como bien decías, de identificar al de enfrente y entonces hablar en su lenguaje es la clave. Yo sé que a la gente lo que le gusta es leer su horóscopo y que le digan qué va a pasar hoy, pero la verdad la clave no es esa. Sí está bien, primero identifica tu personalidad, pero más importante que eso, identifica a quién tienes enfrente y trata de adaptarte. Y comunicarte, como dices, mejor. Y en tu libro, no solamente es informar, sino realmente comunicarte, es estar seguro, segura de que tu código, que lo que tú quieres decir, el otro lo entienda, porque si no, nada más es un diálogo de sordos. Totalmente. Y ha habido eso, un diálogo de sordos. ¿Por qué? Porque en la pandemia, Rafa, no nos hemos sabido como expresar en sentimientos, porque no tenemos educación en sentimientos. Porque a todos los metemos en el mismo cartabón sin pensar que hay formas de comunicarnos diferentes para que le llegue a esa otra persona por su tipo de personalidad. Dices tú en tu libro, no eres 100% castor, no eres 100% elefante, ni águila, ni mono. Tienes una mezcla. De hecho, lo que se busca, como bien lo dices, es el equilibrio y el balance y armonizar. Pero te ayuda muchísimo en entender, a ver el monito cómo piensa, a ver el castor, ¿por qué es introvertido? Porque no está manifestando, expresando sentimientos, ¿no siente? No, pues lo que pasa es que primero los elabora para luego comunicarlos. En cambio, el extrovertido del mono, ¿verdad? ¿Qué hace? Primero lo saca, pero así lo saca de golpe y luego vemos a ver a quién le damos su sobadita. Entonces yo creo que es muy, muy bueno para armonizar momentos, Rafa, de crisis, como los Totalmente. Totalmente. Porque si ha reflejado algo, por desgracia, Rafa, son las familias. Y a mí me duele mucho. El nivel de violencia ha sido una escalada permanente. Y como dijiste, estamos hartos del encierro, de la convivencia 24/7, de no tener esos amortiguadores que teníamos antes cuando salíamos. Por eso esta plática es tan importante. Por eso nos va a dejar muchísimo. Todo esto nos está dejando lo que nos estás platicando, Rafa. Pues una de las cosas que pasa, Julieta, justamente es lo que acabas de decir. Las personas nacemos, el término, digamos, pues médico original, ¿no? De Hipócrates es temperamento o humor. Entonces ya una niñita, un niñito de 3 añitos, 2 años y medio por ahí, ya se sabe qué temperamento o humor tiene, pero todavía no es su personalidad. La personalidad se desarrolla con los años, con la parte que se llama porte, ¿no? Y además vas aprendiendo a adaptarte a las circunstancias, aunque seas introvertido y antisocial como un castor, pues tienes que convivir con otras personas debido a tu trabajo, a tu escuela o que son tus vecinos o a lo que sea. Ahora, ese desarrollo es justamente un desarrollo intencional, normalmente, que es decir, no solo me voy a quedar en mi personalidad, sino que voy a aprender a comunicarme en otros lenguajes. El problema que tenemos ahorita en la pandemia y que sucede en cualquier crisis es que las personas en el momento de la crisis se resguardan en lo que se llama su personalidad natural, ahora sí su temperamento, es decir, el que tenían cuando tenían 3 años. Entonces, aunque si tenían 3 añitos y yo tengo una sobrina que se llama Marifer y me acuerdo que tenía como 2 añitos y medio y estaba en los columpios afuera de la casa de mi hermano Jorge, su papá, y estaban unos niños mayores que ella, como de 6 años, y me acuerdo que les da órdenes, ¿no? Y sin hablar, ¿no? De ¿cómo eso es al columpio? Y ahorita y pícale y órale, ¿no? Y los cuates, porque ella es muy aguilita, ese temperamento, con los años lo vamos modificando, porque si no, puede ser muy difícil. Es decir, águila es, voy a explicar rápido, a ver, águila es como las águilas, están, como bien decías, ahí en las alturas, cazando solitarias, ven una presa y se lanzan, ¡zum!,
directo y la cazan. Entonces, una persona con personalidad águila es alguien directo, conciso, preciso, al grano, pocas palabras. Su frase favorita es, ¿y eso qué quiere decir? Quiere el resumen del resumen del resumen. Ahorita ya me estaría callando. Es más racional, Rafa, es más, dices, es más directo, trata de saber. No. ¿Eso lo hace más racional? No, Águila no es más racional. Águila es directo. Es decir, Águila es una persona, es un líder o una líder nato o nata que quiere poquitos detalles y tomar las decisiones muy rápidas. Entonces, no es una persona analítica, es una persona extrovertida y que resuelve rápido. Entonces, tiene poca paciencia con los demás. Normalmente cuando hago mis pláticas les digo, ¿a poco no les han dicho? Cuando ya los identifico, a veces los divido en grupos y demás, y les digo, ¿a poco no te han dicho que eres un mandón o una mandona? Y todos dicen que sí. Entonces, la mayoría, ese es águila. Porque así son las águilas, ¿no? Andan cazando solitarias. Las águilas no andan con un montón de águilas de venta manita, vámonos a cazar juntas. No. Las águilas son solitarias. Entonces, una persona con personalidad águila es directa, concisa y al grano, pero eso puede ser que no tenga mucha empatía ni mucha paciencia. Eso lo desarrolla con el tiempo. Digamos que es una persona que llega a un momento que tiene un puesto de liderazgo y es un gerente, o mamá o papá o cualquier, ¿no? Maestra, cualquier puesto de liderazgo. Y el problema, y lo que desarrolla se da cuenta normalmente de que requiere de un poquito más de tacto para, ¿no? Decirle a todo el mundo, ¿qué? ¿Se murió tu perrito? A mí qué me importa, ponte a trabajar. Y no puedes hacer eso. Entonces, aprenden. En el momento en el que viene una crisis como esta de la pandemia, ¿haz de cuenta que se les olvidó? Y se regresan a su zona de confort, que es su personalidad natural o su humor o temperamento. Entonces, ese águila o esa águila que ya había aprendido a que en las juntas ahora virtuales, pues tenía que tener un poquito más de paciencia, aunque quería decirle a la persona, yo, por favor, explícame que ya me tienes, ¿no? Ya con el tiempo, pues aprendió a que no le conviene tanto ser así, sino que es mejor ser un poquito más empático. En el momento en el que viene esto y que nos mete a todos al extremo, las 4 personalidades salen, digamos que sin filtro. Entonces, águila es súper directo y mandón. Castor, para darles una vueltecita, Castor es una persona que es también poco sociable, igual que águila, pero en vez de extrovertido es introvertido. Son como las 2 preguntas para dividir a las 4 personalidades, ¿no? Ser extrovertido e introvertido. Los extrovertidos pues son los águilas y los monos. Los introvertidos son los castores y los elefantes. Y luego los sociables o sociales son los mono y los elefantes, y los que no prefieren no socializar son los águilas y los castores. Entonces, si nos vamos en orden de ACME, Castor es una persona, digamos, muy analítica, un matemático, un actuario, un contador o algo así. Es una persona que se tarda más en decidir porque analiza mucho los detalles, y piensas en el castor de la naturaleza, y si analizas a un castor cómo construye los diques y los puentes y las madrigueras, pues eso es con muchísima precisión. Incluso le dicen el ingeniero de la naturaleza. Entonces, esos son los castores. Ahora, castor, normalmente, casi todos los que yo conozco, desarrollan las habilidades necesarias para convivir en sociedad, que no es su lugar natural. Ellos les gustaría estar en una montaña ya con los monjes budistas, ¿no? Pero tienen que convivir con gente y entonces pues se adaptan, ¿no? A pedir por favor y decir gracias y todo, porque no quisieran estar escondidos. Viene la pandemia y toda esta cuestión de socialización y todo, igual se les olvida. Entonces se van a su cuarto, se encierran, tú les dices, oye, vamos a jugar un juego de mesa. No, yo estoy aquí chateando con quién sabe qué, o investigando, o estudiando, o profundizando. Sí, que me da la impresión que elaboran por sí mismos, y ya cuando toman una decisión y lo dan a conocer a la gente, es porque ya lo tienen fijo. O sea, no es alguien que cambie fácilmente de opinión, ¿no? Que se liga socialmente cuando ya elaboró, cuando ya hizo la pregunta, ¿para qué quiero relacionarme? ¿A qué me conviene? Y estando en familia, desgraciadamente, todos estos meses que hemos estado, año ya,
en resguardo, Sí, hombre. pues saben que están protegidos, pero que no necesitan quedar bien. Como tú dices, regresamos a nuestro verdadero temperamento. Porque después de los 3 años nos van moldeando las experiencias, ¿no es cierto? Totalmente, Vamos totalmente. adaptando. Pero hemos mostrado, porque por eso dicen, Rafa, que durante la pandemia hemos mostrado lo mejor de nosotros mismos, que son nuestras cualidades innatas, y lo peor también, porque aquello que ya habíamos aprendido se nos olvidó, ¿no? Como el castor, todas esas habilidades sociales se les fueron por el caño. Entonces, totalmente. Como nos hemos mostrado tal cual, sí ha sido difícil, porque en una misma familia, incluso, Rafa, tú lo dices, puede haber de las 4 tipos de personalidad diferentes. Totalmente. Y esa es la clave. Si tú puedes identificar que ese es el asunto que ha funcionado tanto, si tú puedes identificar a quién tienes enfrente y hablarle en su lenguaje o al menos entender su comportamiento y tener un poquito de el clásico Dale Carnegie, ponerte en los zapatos del otro. Primero identificar la personalidad y después ponerte un poquito en sus zapatos. Entonces decir, Mono, por ejemplo, pues Mono es divertido y sensacional y extrovertido y pues como los monos en el zoológico aventándose cacahuates y plátanos, ¿no? Entonces, un mono es así. Y por ejemplo, un castor, que sería el diametralmente opuesto, el mono le estaba echando ganas a tratar de entender a Castor más o menos y a decir, bueno, y sus cosas raras y le gusta la ciencia ficción y le patina un poco y le gusta el violonchelo y a nadie le gusta el violonchelo. O sea, cosas medio... Los Castor normalmente tienen algunos gustillos peculiares. Y mono es pues, lo opuesto, ¿no? Le gusta el cotorreo y la diversión y la socialización. En este momento chocan y hay cero comunicación porque Castor, que estaba tratando de entender que a Mono le gusta socializar y que le gusta las fiestas, aunque sean por Zoom, ¿no? O lo que sea, ya no le tiene paciencia. Le dice, ahí vete a tu fiesta, nos vemos, y se mete, como dice, a su habitación a jugar videojuegos. Y Mono, que también a lo mejor decía, bueno, es mi hijo, mi esposo, lo que sea, es medio rarito y tiene unos gustos medio peculiares y todo, pero yo lo quiero mucho y lo apapacho, y como los monos son muy tocones y apapachones y sociales y simpáticos, pues se lo echan a la bolsa y lo resuelven. Y ahorita, no, porque es este sangrón, ¿qué le pasa, no? Todavía que no tenemos contacto con otras personas y todavía en la casa no quiere estar conmigo y que lo esté apapachando. No quiere, lo odia. Entonces nos resguardamos. Y luego elefante es, para esta época de pandemia, es la personalidad ideal. O sea, es como los elefantes, como tú bien decías, ¿no? Están en grupo, están en manada, les gusta socializar, pero tienen esta cosa un poquito, como decías, paternal o fraternal, muy buenos amigos, buenos para escuchar, muy lindos, muy amables, muy afables, disminuyen las tensiones. Entonces, sería la personalidad ideal para esta pandemia en cuanto a su capacidad innata de ponerse en los zapatos de los demás y ser muy empático. Pero al mismo tiempo, elefante tiene un ritmo muy suavecito, despacito, no tiene prisa, nunca tiene prisa, nunca tiene prisa, nunca tiene prisa. Entonces lo quiere uno ahorcar. No, desespera, porque hay veces que hay que tomar decisiones tan rápidas como la toma el águila, aunque luego lo componga, ¿no? Así es, así es. Desespera, el elefante es lento, es pesado, pero es abarcador, pero todas las personalidades, Rafa, tienen su parte bien padre, ¿no? Y qué padre que en familia haya este tipo de personalidades, porque a lo mejor el mono, la alegría, la esperanza, el optimismo, aunque sea falso, pero te mueve, quiere mover, quiere estar de un lado para otro y vamos a hacer ejercicio. Y mire, la clase de yoga, ya ponemos música, ya vamos a bailar y todo, ¿no? Y vamos a jugar algo y vamos a comer, vamos a preparar una pizza, una ensalada, tal. Y los otros son más introvertidos, excepto el que es extrovertido, que es el águila. Sí, águila, pero también... Pero el águila para mandar, como decías tú. Bueno, para mandar y para decidir y para ayudar a que se resuelvan las cosas rápido. Los líderes y las líderes mundiales, políticamente hablando, por ejemplo, que tomaron las decisiones más rápidas, todos los analistas son águilas, todos. Porque son rápidos, no les gusta sobreanalizar. O sea, a
A mí me preguntan, ¿quién decide mejor, por ejemplo, no? Porque águila y castor son los dos personalidades enfocadas a resultados. Y mono y elefante son enfocadas a gente. Así se podrían también definir, ¿no? Son enfocadas a gente. A los vínculos. Así, prefieren el vínculo y si se pierden la película o el partido o lo que no les importa, prefieren socializar. Si les cae una, bueno, ahorita no, pero si les cae una visita de sorpresa, les gusta mucho la socialización. Entonces, esa es otra gran diferencia, ¿no? Que hay. Entonces, si ahorita, por ejemplo, nos regresamos a cada uno a nuestra zona, la característica número 1 de mono es llamar la atención. Normalmente, yo diría que a lo mejor un 80% de las veces, o 70, 80% de las veces, llama la atención por las buenas, Julieta, pero a veces llama la atención por las malas. Es decir, todos tenemos una tía, estoy seguro, ¿no? Que tú también. Y si no, yo tengo 2, te los regalo. Pero achacosas, ¿no? Achacosas que todo les duele, aunque no les duela. Digo, ahorita estamos en una época dificilísima y entonces, pues todo es válido. Pero vamos a 2018, ¿no? Para atrapar los reflectores, Rafa. Así es. Entonces, la característica número 1 de mono es quiere el reflector. Entonces, cuando está en una cuestión positiva, que me preguntabas la pandemia y la diferencia, ¿no? Entonces, prepandemia podríamos decir que mono era siempre el alma de las fiestas, como lo estabas describiendo hace un momento, pero a partir de la pandemia no tanto. Mono como que mutó un poquito y entonces llama la atención a ver quién tiene la tragedia más grande. Y entonces... Entonces, no, yo supe que se murieron 4, yo supe que 6, no, yo supe que 8, no, yo supe que 15. Y entonces la competencia de llamar la atención con la tragedia más espantosa, ¿no? Entonces, eso también es una cosa que siempre han tenido los monos eso, porque es una manera de llamar la atención. Pero en esta época, pues sí se ha incrementado y como tú y yo bien sabemos, pues lo que entra aquí es muy importante para nuestra actitud, etcétera, ¿no? Entonces hay gente que me dice, ¿y te enteraste de...? No, y no quiero saber y no me digas si va a ser algo negativo, ¿no? Te enteraste de... ¿Y supiste que? No me digas cuando andaba yo... Ahorita doy conferencias por Zoom, ¿no? Pero cuando andaba yo dando mis conferencias, viajando y todo, y me preguntaron, ¿de dónde eres? No, pues de la Ciudad de México. ¿Y te enteraste que en la esquina de no sé qué pasó? No me cuentes, no quiero saber. Pero es una manera de llamar la atención. Entonces, todos pueden estar, ahorita se podría decir que los 4 están un poquito de su lado. Tienes razón, los 4 se podría decir que son 8. O sea, águila, digamos, vamos a hablar de equilibrado y desequilibrado, ¿no? Entonces, águila equilibrada es la persona que decide más rápido y resuelve las cosas de manera tan inmediata que le resuelve las cosas al mundo. O sea, si está pasando algo y hay varias personas y no se deciden, pregúntale a un águila, porque te va a decir por dónde está la salida de emergencia, ya la vio antes desde que entró. Entonces, las personas que deciden más rápido. Entonces, tiene su parte muy positiva, porque es aparte normalmente muy líder y carisma y no le da miedo pasar al frente y son los resuelve cosas. Castor es una persona... Rafa, en su lado desequilibrado, ¿cómo está reaccionando en esta pandemia el águila? Sí, en su lado desequilibrado, águila es un mandón, porque normalmente sabe, los águilas saben que tienen razón. El 99% de las ocasiones, águila tiene razón. Eso es frustrante para quien a veces tiene contacto con un águila, normalmente como algún jefe o algo así, y le dice, hazlo así, y la persona quiere la explicación, y a veces el jefe no tiene la paciencia y le dice, es así y ya. Y el empleado se queda así de, ay, pero no lo analizó bien y quién sabe qué. Olvídalo, claro que lo analizó. No a nivel Castor, pero se vuelven unos mandones y unos tiranos para responder tu pregunta. Oye, pero a ver, me quiero detener tantito aquí porque si en una pareja hay un águila y aunque tenga razón, suena como yo soy más inteligente, mejor que tú, yo te voy a enseñar cómo, y es horrible, porque en una pareja necesitas expresar lo que tú también quieres.
No te puedes Totalmente, cuadrar a la pareja siempre. Pues ni modo que no totalmente, tengas gustos, decisiones, anhelos, totalmente. Estoy de sueños. acuerdo. Pues para eso están las personalidades ACME, para que los cuatro lean sobre los cuatro, porque ese águila porque así nació, ¿no? Es su temperamento. Ya le dijo en la secundaria a su maestra de matemáticas que es una idiota y ya lo reprobaron. Entonces ya tiene una experiencia en un momento, ¿no? Ya tiene una experiencia y lo peor es que seguramente tiene razón ese águila. Y luego ya le pasó que en un empleo le dijo al jefe que es un baboso también y también ya lo corrieron. Entonces, con el tiempo aprendido que aunque tenga razón y aunque sea muy rápido para analizar y para decidir, no siempre es la mejor estrategia. Hay que aprender a escuchar y a ser empáticos. Son mis dos recomendaciones, digamos, hasta arriba para las personas con personalidad águila. Lo que ha sucedido en esta pandemia es que pues, se les olvidó. Entonces, mañana hacemos esto, ¿no? En la casa, quien sea, ¿no? Mamá, papá, hermano mayor, lo que sea, ¿no? Y ese extrita que teníamos prepandemia, porque estábamos más relajados, estábamos menos estresados, estábamos menos angustiados, ese extrita de mañana vamos a hacer esto porque saben que analicé que vale la pena que hagamos esto y cambiemos las cortinas y no sé, cambiamos la sala de lado porque se ve mejor la pantalla de la... Esa explicación, ahorita no la están haciendo, hagamos esto. Y lo peor es que normalmente tienen razón. Entonces los demás, por eso ahorita viene entonces ese águila tiene que regresarse y acordarse, a ver, así eres tú, siempre tienes la razón, eres muy inteligente, pero estamos en pandemia, compadre, comadre, estamos en pandemia, a ver, unas cucharaditas de consideración, unas cucharaditas de más escuchar con atención, relájate, ya sabemos que tienes la razón, ya sabemos que eres muy rápido y muy inteligente, pero tranquilo, no es competencia, no es concurso, nadie te va a dar una medalla. Tómanos en cuenta, por lo menos Sí, disfraza la familia de democracia, ¿no? sí, exacto, Vamos, exacto. por lo menos escucha y que esa Sí, inteligencia te sirva para convencer a los demás y no hacerlo de dedazo, porque en las exacto. familias eso choca, Rafa. O sea, Horrible. sí, los Totalmente, papás claro. debemos ser referentes y referentes bien intencionados, éticos, con conciencia, serenidad y paciencia, pero también estos liderazgo. Yo estoy convencida que los padres no pueden ceder el volante, pero por lo menos a ver tú, fulanito, ¿qué opinas? ¿Quieres que te termine de convencer porque hay que mover la sala para ver mejor la televisión o lo que sea? Y yo estoy segura que sí, van a terminar, a menos de que sean así como hoy en su lado muy dramático y muy desequilibrado, como dices tú, Rafa, y que se aferren, ¿no? A que no va a tener la razón porque estoy hasta acá, que siempre tiene la razón, que siempre me quiere mandar. Se Exacto. necesita mucha mano izquierda, se necesita mucho amor, mucho cariño, muchos valores que si Sí. no en familia estuviste antes de la pandemia infundiendo, te va a costar mucho más trabajo, porque sobre la marcha y en épocas de crisis es más difícil Es más enseñar. difícil. Pero no, Pues exacto. Y por eso las personalidades ACME son una herramienta, porque son una herramienta muy sencillita de aprender. Es un tema, Julieta, que tú bien sabes. Tú se lo platicas a alguien. Yo en mis conferencias lo dejo normalmente para el final y a lo mejor en 15 minutos, 20, ahorita porque pues estamos analizándolo y conversando, pero si yo estoy al frente y no tengo con quién interactuar, en 15, 20 minutos a veces o media hora o algo así, lo explico. Y ¿sabes qué me encanta? Que después esas personas las veo cómo van a explicarle el tema de las personales ACME a alguien más. Es tan simple. Digo, ahorita lo estamos recortando y analizando a fondo y todo, pero es tan simple como, es más, les pregunto en los Zooms que he dado, ¿no? Ahora en las pláticas por Zoom, y les pregunto, a ver, ya quedó claro, sí, pónganme, quien tenga más de un hijo, ¿no? 2 hijos, pónganme la personalidad del primero y el segundo, y siempre me ponen las personalidades. Les digo, entonces, ¿no tuviste que hacer un super análisis y tomar un diplomado en temperamentos de Hipócrates para aprender? Entonces, si yo soy una persona, por ejemplo, normalmente uno de los dos papás coincide
con alguno de los hijos, normalmente. Entonces vamos a decir que mamá es, por ejemplo, me tocó en una plática, mamá era mono y una de las hijas también era mono. Entonces su manera de expresar su cariño y su amor prepandemia, ¿no? Era mucho de chistes y abrazos. Pero su otra hija era Castor. Y esta hija, que es Castor, es antisocial, no le gusta el toque físico, que Castor y Ayla no le gusta mucho el toque físico, y Elefante y Mono sí. Entonces, ella lo que hacía era que sacaba las mejores calificaciones en la escuela, y esa era su manera de destacar en su familia, y su mamá no se lo celebraba porque su mamá no estaba en ese canal, o sea, ella nunca fue de sacar buenas calificaciones, no era algo que le importara mucho, y la relación que había entre la mamá mono con la hija mono era magnífica, de toque físico, de risa, y con la otra había un distanciamiento tremendo. Estábamos en la conferencia, Julieta, y se sentía la tensión entre ellas dos, y le digo a la chica esta que era Castor, y le digo, bueno, ¿qué es lo que tú necesitas? O sea, ¿cuál es tu lenguaje? Aunque yo ya sabía, ¿no? Pero para que se lo dijera. Y me dijo, yo necesito que mi mamá me diga que le importa lo que estoy haciendo, que sí es importante para ella que saque buenas calificaciones, que yo no les sé expresar mi cariño con abrazos y apapachos porque no es lo mío, ¿no? Y en ese momento la mamá le dijo, claro que sí, estoy muy orgullosa de ti, se abrazaron, lloraron, bueno, fue todo un show, ¿no? Pero ¿qué dijiste? Ay, se pudieron haber ahorrado tantos disgustos y hubieran sabido la palabra clave. ¿Cuáles dirías tú, Rafa, que son para cada una de las personalidades, mono, águila, castor y elefante, esa palabra clave que como padres o como pareja debemos decir al otro, y también que nos digan a nosotros si ya nuestras amigas de Retos Femeninos se identificaron con una de estas 4 personalidades? ¿Cuál es la palabra clave para fortalecer la autoestima? Y esta pregunta te la hago por esto que decías de la chica Castor. Lo único que necesitaba es que le reconocieran, que le dijeran, sí, oye, esa labor que estás haciendo, sí, me enorgullece, tus calificaciones me encantan, qué bueno. Porque la otra... Necesitaba que le hablaran en su lenguaje, porque la mamá sí la estaba reconociendo, que ahí viene el detalle. O sea, la mamá sí estaba llevando a cabo acciones. La mamá sí hacía chistes con ella, sí la abrazaba, me platicaban que jugaban con los cojines, pero una cosa es lo que tú le tratas de transmitir y el otro es el lenguaje, como decía hace rato, la interpretación de ese mensaje. A la otra no le llegaba el mensaje de cariño de la mamá, no le llegaba. Ella necesitaba escucharlo. Entonces, no es cuál es mi lenguaje, sino cuál es tu lenguaje. ¿Tú cómo sientes más que yo te demuestro mi cariño? ¿Cómo te gusta más que te demuestre mi cariño? O sea, primero identificar la personalidad, ¿no? Entonces, si yo sé que mi hija, mi hijo, mi esposo, mi esposa es de una manera, la verdad es que en automático ya sé que si brinca sin razón y ya sé yo de personalidad, sé que es mono, no lo hace para molestar. O sea, yo arreglé muy bonita la sala y brinca en los cojines y me hace un desastre. Y yo pienso, no, lo hizo para molestar. No lo hizo para molestar, es su personalidad. Entonces, lo primero es identificar qué personalidad tiene esa persona que tengo enfrente. Explicarle las personalidades. Sáquenme que, amigas, verán que es bien fácil explicarlos. Águila, castor, mono y elefante, está súper fácil. Aquí está. Este libro me encantó, Rafa, me encantó. Ay, qué linda. Además de que las explicas, las personalidades, pones ejemplos, anécdotas de tu vida. Tienes un capítulo donde hablas de ellos y ellas. ¡Wow! ¡Wow! Esto lo tienen que escuchar todas las parejas para llegar a un punto de convergencia, para reforzar su autoestima, no con palabras como dice Rafa, sino con acciones. A ver, ¿qué le voy a dar a cada quien para que estén tranquilos? ¿Cómo me voy a comunicar con mi pareja que es águila o que es castor y yo soy mono o soy elefante? ¿De qué manera voy a entenderlo más? Voy a entrar a sus zapatos. Tiene la verdad, unos capítulos buenísimos. O sea,
Este es como un manual para llevarse bien con la gente. Yo me acuerdo que en los años 60 o 50 llegó un libro de Dale Carnegie de cómo mejorar las relaciones, ¿no? Cómo ganar amigos e influir sobre Cómo las ganar personas. amigos. Esto lo supera por mucho. Ah, qué bella. Es el mejor un elogio que me han libro hecho. de personalidades. Porque tú inmediatamente vas a identificar cuál es la personalidad y le vas a hablar en su lenguaje y le vas a decir cosas que realmente hagan que ese vínculo se fortalezca mucho. Que ahorita en la pandemia finalmente, Rafa, lo que queremos es eso, que no se resquebrajen nuestras familias, entrar un poquito en el mundo del otro a pesar de que no me cae bien, pero si entiendo que es un castor, si entiendo que es un elefante, que le gusta sociabilizar, que es abierto, que es extrovertido, que es empático, que es apapachador, claro que lo voy a entender, que a esa persona le gusta, pues que a lo mejor le tengas detalles que lo hagan sentir una persona más cálida, así vas reforzando su autoestima. Y ya lo veríamos, entre más variedad de personalidades haya, o sea, por ejemplo, en los equipos de trabajo, Rafa, donde tú en empresas has dado muchísimos entrenamientos, es lo mejor. En vez de rechazar al castor, vamos a agarrar lo mejor de su personalidad. En vez de rechazar al águila, wow, le voy a ver esta madera de líder. Pero claro, le voy a dar su parte de relaciones, de educación emocional, de empatía, de tolerancia, etcétera, ¿no? Entonces, todos nosotros somos importantes para los equipos. Así como uno reacciona rápido, el otro te dice, espérate tantito, uno tiene alegría, el otro es menos alegre, pero más introvertido, pero se piensa mejor las cosas. Y así vamos haciendo el engranaje de las familias, Rafa. Sí, se mejora la comunicación de una manera increíble. Se mejora increíble. Fíjate que di esta plática, no lo doy mucho ya, pero llegué a dar la plática como anécdota y como ejemplo de lo que sucede en escuelas, incluso en kinders. Y en primarias y demás, y lo que llegó a pasar es que de pronto, por ejemplo, llegaba la mamá con la maestra, las dos habían escuchado, no eran pláticas para niños, sino para papás y maestros, y las dos habían escuchado de las personalidades ACME, y entonces una le decía, bueno, pero ¿qué pasa con mi hijito tal, no? Y la maestra le decía, bueno, pues ¿qué quieres? Es mono, por eso brinca en las esquinas y no se concentra, pero es que mi otro hijito se sienta en la esquina y voy a visitar a mis amigas y ni se mueve y agarra una hojita y está dibujando ahí durante media hora, y la maestra decía, pues es castor, ¿no? Y la otra, ah, claro, es castor. Empezaban a hablar en un lenguaje como si fuera, pues, cotidiano, de términos cotidianos, en donde entiendes. Vas a visitar a alguien, yo con mi pareja, que los dos hemos estudiado esto, vamos a visitar a alguien y casi que antes de ir a la reunión, hacemos un pequeño recuento cuando es necesario de, a ver, ¿qué son? Este es mono, este es elefante, este es castor, o tenemos 3 monos, ok, esto va a estar bueno, o tenemos 3 águilas, vámonos con calma, porque son medio mandoncitos. O sea, cuando aprendes a identificar a quién tienes enfrente, ahorita que estamos todos encerrados, que ha aumentado, tenemos una sobredosis de familia, ¿no? Primero no veíamos a la familia, les extrañamos, y ahora tenemos una sobredosis de esa persona que en la mañana te despedías, le decías, adiós, que tengas bonito día, y no la veías en todo el día, ¿no? Hasta en la noche. Y ahora la tienes todo el día enfrente. Entonces, pues de pronto la quieres ahorcar o te quieren ahorcar, es lo normal. Si no, no sería normal, la verdad. Pero si dices, ok, pero esta persona tiene esta personalidad y ahorita hizo esto y yo hubiera querido que lo hiciera más rápido, pero no, porque es elefante. Hubiera querido que no se detuviera a analizar las películas antes de ver qué vamos a poner en la televisión y estuviera 15 minutos analizando quién tiene más premios y menos premios y cuántos actores salen. Y todo, yo ya quiero ver la película, me urge, pero es castor y lo está analizando. Y tomo una respiración y digo, calma, calma, es castor y le gusta analizar esas cosas. ¿Cuál es el problema? O es mono y está echando relajo y ya se le cayeron las palomitas en la cama. Finalmente las levantamos. ¿Qué más da? Oye, papá, para hacer la clasificación, ¿cuáles son esas preguntas de entrada que tú le planteas a la gente? Dinos, por ejemplo, tips, 4 preguntas o 5, o las que seas, para decir por dónde, sí, más o menos, sí, para el tipo de
de personalidad que somos, y así cuando leamos tu libro nos va a servir mucho más para encontrar formas de relacionarnos mejor. Fíjate qué sencillo. En realidad solo son dos preguntas. Que una de las cosas que más me gustó de este sistemita es que para identificarlo a veces uno hace test de personalidad y tienes que contestar 24 preguntas, que tampoco son muchas, pero aquí solo son dos. ¿Eres extrovertido o introvertido? Primera pregunta. Si la persona no te sabe decir o no está muy segura porque ya está muy adaptada y tiene a lo mejor muy desarrollado, entonces, ¿cómo eras cuando eras más chico, más pequeño, en tu adolescencia, etcétera? ¿Te gustaba pasar al frente? ¿No? ¿Preferías no levantar la mano que otro pasar al frente? Entonces, extrovertido o introvertido, como si fuera una pregunta de selección A-B. Entonces, ¿es extrovertido o introvertido? Sería la primera pregunta. Al contestar extrovertido, solo puede ser águila o mono. No puede ser castor ni elefante. Entonces ya determiné y quité de 4 opciones 2 y nada más tengo 2. Y la segunda pregunta, ya sea que he identificado que es de los 2 extrovertidos, águila y mono, o de los 2 introvertidos, castor y elefante, entonces ya nada más de esos que me quedaron, porque nada más me quedaron 2, de esos pregunto si te gusta más trabajar en equipo o te gusta más trabajar a solas. No que no puedas, porque ahí me brinca la gente, ¿no? Y yo me adapto a trabajar en equipo. Sí, ya sé que te adaptas, pero ¿cuál prefieres? ¿Cuál te es más natural? Entonces, ahí ya identificas de los 2 que tenías, bueno, pues los que son en equipo son los elefantes y los monos, y los que prefieren solos son los águilas y los castores. No es difícil, solamente son 2 opciones, no hay más. Y hay muchas veces, Julieta, no tienes que preguntar nada. Digo, francamente, si alguien llega y, oh, ¿cómo están, amigos? La fiesta. ¿Qué le vas a preguntar? Pues es mono, por supuesto. Y si alguien llega y te dice, hola, Julieta, qué gusto me da verte, yo espero que tu vida esté todo muy bien y muy tranquilo, y cómo ha estado la familia, y, ay, qué gusto verte de veras, yo te quiero mucho. ¿Qué le vas a preguntar? Nada, es elefante. Entonces, más bien los 2 que hay que a veces analizar un poquito más son castor y águila, porque son más al grano y más directitos y tienen menos habilidades sociales, ¿no? En general. Entonces, a lo mejor un castor o un elefante de pronto llega y te dice, cambiamos esto de aquí para allá, y no sabes si es castor o elefante todavía porque tienes poca información. Entonces, ahí le dices, oye, una pregunta. Cuando estabas en la escuela, ya sé que solo puede ser en mi mente castor o águila, ¿no? Ya sé. Porque ya te vi que andas mandoneando, ya vi que te gustan hacer cosas más que socializar. Cuando estabas en la escuela, ¿eras extrovertido y pasabas al frente o te gustaba más como analizar atrás? Si pasaba al frente es águila, si estaba atrás es castor. No es difícil, solo son 2 preguntas. Así es. O a ver, cuando era chiquito y había fiesta, te echabas después de la partida de la piñata, porque hay niños que se lanzan así, ¿no? O te quedabas atrás. Y si te caía un dulcecito por ahí, lo levantabas tímidamente. Sí, sí. Sí, hay gente que ya tiene mucho desarrollo personal. O sea, hay gente que ya puede navegar por las personalidades y si tiene que tomar una decisión rápida se vuelve águila, y si tiene que hacer un análisis se vuelve castor, y si tiene que ser divertido y contar un chiste se vuelve mono, y si tiene que ser empático con alguien se vuelve elefante. Esa gente con mucho desarrollo humano como tú y como las personas que se dedican a pues, a aprender y a estarse mejorando todo el tiempo, a veces cuesta trabajo saber qué personalidad tenían y ellos mismos se dicen como que no estoy muy seguro cuál es mi personalidad natural. La respuesta es regrésate a tu infancia o a tu adolescencia. Entonces, ¿pasabas al frente en la escuela o preferías no? Sí. ¿Te gustaba andar en grupos? ¿Jugabas deportes y te dicen, sí, 100 metros planos? No, pues eso no es un deporte de equipo. Entonces, si jugabas fútbol americano, básquetbol, te gustaba la socialización. Tú estás del lado del mono y del elefante. Si no te gustaban esas cosas de equipo, qué horror. Preferías hacer las cosas tú por tu cuenta y ¿saben qué? Yo hago todo el trabajo para todos y lo hago desde mi casa y lo entrego. ¿Eres águila o eres castor? De la infancia, ¿no? Antes del desarrollo. Y ninguna personalidad es mejor que otra. No, para nada. En ninguna. Y tienen cosas maravillosas. No es que el extrovertido sea mejor. No. No. El extrovertido tiene una riqueza tremenda. Y no es que el sociable sea mejor. Y no es que el que
prefiere la soledad sea peor. Claro que no. De hecho, yo creo que la vida tiene que ser una alternancia, un balance. Momentos de soledad, pero también momentos de sociabilidad. Sí. Momentos de veras de introspección, pero momentos para decir las cosas. Sí, yo creo que eso es lo ideal, ¿no? Apapacho, pero también momentos de apapacharnos a nosotros mismos en la soledad. De hecho, la vida tiene que ser un balance. Finalmente, porque ya nos tenemos que despedir, Rafa. Muy bien. Damos una probada nada más, ¿eh? Porque yo sé que es otro capítulo y da para otro programa, pero danos una probada de este capítulo maravilloso en donde hablas de las relaciones de pareja. Qué difícil, de verdad, llegar a ese balance. Llegar a conocer profundamente a tu pareja. Parece ser que es todo un reto, porque nos gana la lucha del poder. Y en la pareja no hay mejores ni peores. Ahí, menos que en ningún lado. Menos que en ningún lado. Pierde uno, pierden los dos. Si gana uno, ganan los dos. Entonces hay que tener, yo creo que la pareja es un maestro de equilibrio, es un espejo para cada uno de nosotros y es finalmente la más bonita lección que la vida nos puede dar. Entonces, adelántanos un poquito de eso. Claro, con mucho gusto. Pues mira, yo parto de la base de que los hombres y las mujeres somos distintos. No que no debamos tener las mismas oportunidades, por supuesto que no, pero sí que somos distintos en cuanto a nuestra forma de, sobre todo, de comunicarnos y un poco parecido a las personalidades que cuando yo identifico qué es lo que le gusta o le disgusta a los hombres y qué es lo que le gusta y les disgusta a las mujeres, me puedo tal vez adaptar. Y la verdad es que ese capítulo está lleno de chistes, porque es la mejor manera, si no me van a aventar pedradas, ¿no? Y lo que pongo algunos ejemplos en donde explico, por ejemplo, los hombres tenemos un ego muy frágil en el cual no nos gusta que nos ayuden. Entonces, por ejemplo, si un hombre trae todas las bolsas del súper y las llaves y quiere abrir la puerta y se le están cayendo, si su pareja, mujer, su esposa en este caso, de una relación así, ¿no? Heterosexual, le quiere ayudar, ella tiene la mejor intención del mundo, quiere ayudarle, pero el mensaje que él está recibiendo es, no puedes abrir la puerta. Y él siente, soy un inútil. Ella no se lo está diciendo, ni lo piensa, ni le afecta, ni nada. Pero los hombres, tenemos un ego muy frágil. Entonces, si me ayudas a abrir la puerta, no me voy a enojar, no te voy a decir qué horror, no te voy a gritar, no te voy a nada, pero acabo de sentirme horrible porque me sentí que tenía yo que sacar el cuchillo y matar al tigre de Bengala y no lo pude hacer. Sí. No lo pude hacer. Sí. ¿Cómo crees? Soy un inútil, no soy para nada. Esa es una muy buena clave, Rafa. Esa es una muy buena clave. Es un pequeño tipcito, como ese hay muchos. Lo has dicho increíblemente. Si nosotros entendiéramos que a veces el ego de los hombres es frágil, ¿sí? Generalmente es frágil. Sí. Y no es darles por su lado, es simplemente entender que el mensaje que les queremos dar es tú no puedes. Entonces, no es fingir, hacerlos creer que son lo máximo. No, es simplemente tener ese dato aquí, bien fijo, y obrar en consecuencia. Es decir, si se le caen todas las bolsas al piso, él prefiere que se le caigan. No me está pidiendo ayuda. Porque no me hizo sentir, no me sentí, porque no es a propósito, no me sentí inútil. En la película esta de Cinderella Man, ¿no? Con Russell Crowe, hay una escena preciosa donde están las dos esposas de dos personajes ahí y una de ellas le dice a la otra, no importa lo que hagamos, nuestros maridos sienten que no están a la altura. Entonces, esos son pequeños tips. No ataco a nadie, no critico a nadie, no hablo mal de nadie. Es un capítulo divertido
simpático, chistoso, con tips para comunicarnos mejor nada más, para que nuestras amigas no piensen que estoy criticando a nadie. No es así. No, Pero yo sé que tu intención, Rafa, siempre es buscar esa armonía en las relaciones. Y más que nada ahorita en la pandemia, que ya de por sí estamos viviendo una gran adversidad, por lo menos que haya en nuestras familias ese buen trato, esa mejor convivencia. Yo quiero, Rafa, que más adelante podamos hablar de las relaciones de pareja con base en esta teoría que manejas, pero por ahora yo les pido a nuestras amigas que se acerquen a los contenidos de Rafael Limón. ¿Este es tu tercer libro, Rafa? Es mi tercer libro. Si quieren buscar información mía, pueden ponerle, uso el Rafa Limón más que el Rafael, porque mi página web es rafalimón.com y Rafael se juntaban las dos L's, ¿no? Entonces tengo Rafa Limón y ahí pueden encontrar tanto acceso a mis libros como a videos, como a mis redes sociales, etcétera. Siempre estoy publicando contenido positivo y entusiasta en las redes sociales. Todo el tiempo estoy publicando cosas positivas. No necesariamente estoy diciendo contrátame como conferencista porque eso es muy corporativo, pero más bien para la gente que quiera una inyeccioncita de algo positivo, éntrenle a mis redes sociales y verán que está lleno de cosas positivas. Qué padre, él tiene más de 20 años de experiencia como instructor, líder, coach, conferencista en el mundo corporativo, tanto en México como también en los Estados Unidos. Tiene mucha experiencia también en el ramo de la publicidad. De hecho, fue director de publicidad de varias empresas. Es decano asociado de la Universidad de Lehigh Carbon en Pensilvania, en los Estados Unidos, y actualmente dirige esta propia empresa de capacitación a través de la cual imparte estos cursos, conferencias, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en otros países. Y él recibió el premio Personaje del Año otorgado por el periódico El Sol de México. Así es de que búsquenlo en su página www.rafalimon.com. Está facilísimo, www.rafalimon.com. Y si quieren hacer contacto con él, pues ahí en su página le pican donde dice contacto y van a poder ustedes encontrar no solamente este libro, que es de Ediciones Obelisco, y además lo pueden buscar en físico, que es padrísimo porque lo subrayas, porque lo trabajas, porque respondes a las preguntas. A mí me encantan los libros en físico. Sí, Desde que consíganlo por internet, en físico. Sí, sí hay. Donde haya librerías abiertas, sí hay, pero lo más fácil es internet. En internet pues hablen directo también a las librerías y lo van a poder encontrar. Sí, está por todos lados. La verdad es que ahorita ya nos acostumbramos todos a pedir todo por internet. Entonces, ya cuando yo les decía, cómpralo por internet, me veían raro hace unos años con mis libros anteriores. Ahorita es al revés. Si les digo, ve a una librería, me ven con cara de yo a una librería, ¿cómo crees? Entonces, sí, por internet es lo más fácil. Cómo ha cambiado la vida. Pero que no cambie tu relación familiar. De acuerdo. De verdad, que no haya rupturas. Vamos a salir fortalecidos de estas adversidades. Vamos a salir fortalecidos. Toda la gente que nos está escuchando, yo quiero decirles que somos campeones, que de veras han superado algo extraordinario, algo terrible, algo tremendo, y después de un año y no nos hemos dado de balazos, de veras, amigas que nos escuchan, mi más grande admiración, respeto, cariño, porque son unas campeonas, son unas triunfadoras, de veras. Y el futuro es brillante. Vamos a salir de esto. Gracias, Rafa. Gracias siempre. Yo, como les digo a mis amigas de los martes, somos mucho más de lo que creemos que somos. Y nuestro objetivo con estos programas es ayudarnos mutuamente y crecer en la adversidad. Así es de que, Rafa, gracias por todo lo que nos dijiste, gracias por todo lo que aportas y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Julieta. Bye. Bye. Ya basta de decir